¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a realizar el solucionario de la cuarta práctica calificada de cálculo dada en este semestre. Fue una práctica que se conforma o fue conformado por cuatro preguntas. Vamos a empezar con la pregunta número uno. Piden calcular la integral indefinida en cada ítem. Comencemos con el ítem A. Vamos a copiar la expresión. Tenemos la integral de x multiplicado por la raíz de x más 1 diferencial de x. En este ítem lo que corresponde, lo que conviene es hacer un cambio de variable. Llamemos a lo que se encuentra debajo de la raíz u, sea u igual x más 1. Entonces la diferencial de x es igual a la diferencial de u es igual a la diferencial de x. Asimismo, como estamos haciendo este cambio de variable, podemos tener a x en función de u. Si despejamos x, tenemos que x es igual a u menos 1. Entonces, en la expresión inicial, tenemos la integral. En lugar de x, vamos a escribir u menos 1. U menos 1 multiplicado por la raíz de x más 1, que es u, multiplicado por la diferencial de x o diferencial de u. Entonces, esta raíz también se puede escribir como u elevado a la 1 medio. Vamos a hacer ese cambio, u elevado a la 1 medio. Entonces, en el integrando vamos a tener, haciendo la multiplicación distributiva, tenemos u elevado a la 3 medios menos u elevado a la 1 medio. Todo esto multiplicado por la diferencial. Por la propiedad lineal de la integral, tenemos que la integral de una resta es resta de integrales. Así llegamos a la integral de u elevado a la 3 medios menos la integral de u elevado a la 1 medio. La integral de u elevado a la 3 medios es u elevado a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1. 3 medios más 1 es 5 medios. Entonces tenemos u elevado a la 5 medios sobre 5 medios, que también se puede escribir como 2 quintos. Menos, integrando esto tenemos u elevado a la 3 medios sobre 3 medios, que también podría estar acompañando a u como 2 tercios. Menos 2 tercios. Más una constante. Llamemos esta constante C1. Entonces el último paso sería retornar a la variable inicial que está en función de x, ¿no? Esa es la variable inicial. Entonces tenemos 2 quintos multiplicado en lugar de u, ahora vamos a escribir x más 1. Estamos regresando. X más 1 elevado a la 5 medios menos 2 tercios multiplicado por u, que sería x más 1, elevado a la 3 medios más una constante. Veamos ahora el ítem B. Calculemos la integral indefinida de seno más coseno al cuadrado multiplicado por el coseno del doble. A ver, vamos a desarrollar este binomio al cuadrado primero. Seno más coseno, todo esto al cuadrado es igual a seno de x al cuadrado más coseno cuadrado más 2 veces seno por coseno. Seno cuadrado más coseno cuadrado, esto es 1. Esto de aquí es 1. Más 2 veces seno por coseno, esto es seno del doble. Entonces, en la integral vamos a tener que esto es igual a la integral de 1 más el seno del doble multiplicado por el coseno del doble. Ahora lo que podemos hacer es un cambio de variable. Si llamamos a esto a 1 más seno del doble, lo llamamos u, sea u 1 más el seno del doble. Entonces la derivada de u con respecto de x sería igual al coseno de 2x multiplicado por la derivada de 2x, que es 2. Y eso estaría multiplicándose
por la diferencial de x. Entonces, en este caso, para tener afuera 2 veces el coseno de 2x, vamos a multiplicar por 2 y para no alterar, vamos a multiplicar por 2 y también vamos a multiplicar por 1/2. Haciendo el cambio de variable, llegamos a 1/2. Esto de aquí es igual a 1/2 multiplicado por la integral de u. ¿Ya? A todo eso lo hemos llamado u, multiplicado por la diferencial de 1. Todo esto es diferencial de u. Así tenemos 1/2 multiplicado por la integral de u, es u elevado a la 2, u al cuadrado sobre 2. Entonces tenemos finalmente u al cuadrado sobre 4 más una constante, ¿no? Pero aquí no hay que olvidarnos que tenemos que retornar a la variable inicial. El cambio de variable es este, entonces vamos a sustituir u por 1 más el seno del doble sobre 4. El resto lo copiamos tal cual, más una constante. Y esta sería la respuesta para el ítem B. Ah, me estaba olvidando el cuadrado de aquí, ¿no? Veamos ahora el ítem C. Piden calcular la integral indefinida de esta expresión. Lo vamos a resolver por integral por partes, aplicando esta fórmula. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir u convenientemente. Entonces, esta expresión de aquí lo vamos a llamar u. Sea u igual al logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Entonces, si esto hemos llamado u, lo que queda, lo que resta sería la diferencial de b. En este caso lo que resta es x y la diferencial de x. Entonces, derivando esto con respecto de x, esto es igual a la derivada de 1 más 1 sobre x. Su derivada es menos x elevado a la menos 2 sobre 1 más 1 sobre x. Todo esto multiplicado por la diferencial de x. Y aquí vamos a integrar para tener u o para tener b. La integral de esto es x al cuadrado sobre 2. Entonces, ahora sí, reemplazando en esto, llegamos, a ver, esto de aquí lo vamos a llamar triángulo. Entonces, en triángulo tenemos u por b, sería esto de aquí multiplicado por x al cuadrado sobre 2. Sería x al cuadrado sobre 2 multiplicado por el logaritmo natural de 1 más 1 sobre x menos la integral de b multiplicado por la diferencial de u. B es x al cuadrado sobre 2 multiplicado por la diferencial de u, que sería esto de aquí, ¿no? Entonces este signo menos, que se multiplique con el signo menos de afuera, y así tendríamos más. Y ahora multiplicando esto sería x elevado a la menos 2 sobre 1 más 1 sobre x. Diferencial de x. Esto es igual. El primer término lo vamos a copiar igual. Más la integral de, a ver, multiplicando esto es igual a 1. Entonces en el numerador podríamos tener simplemente 1 dividido entre, a ver, desarrollando esta suma es x más 1 sobre x. Y este un medio que salga afuera, porque es una constante, entonces no hay problema. Ahora, esto de aquí también se puede escribir como x, o sea, vamos esto, igual, esto de aquí es x sobre x más 1, multiplicado por la diferencial de x. Entonces el último paso estaría en resolver esta integral. Llamemos a esta integral asterisco. Tenemos la integral de x sobre x más 1, diferencial de x. Vamos a hacer un cambio de variable.
sea m igual a x más 1. Entonces, si tenemos que la diferencial de m coincide con la diferencial de x, despejando x tenemos x es igual a m menos 1. Entonces, haciendo estos cambios en esta integral, llegaríamos a la integral de m menos 1 sobre, en lugar de x más 1 vamos a escribir m, y en lugar de la diferencial de x tenemos la diferencial de m. Esto es igual a la integral de 1 menos 1 sobre m multiplicado por la diferencial de m. Y esto es igual a la integral de 1 por la diferencial de m menos la integral de la diferencial de m sobre m. La integral de esto es igual a m menos la integral de esto es el logaritmo natural de m. M es x más 1. Entonces vamos a hacer ese cambio. Tenemos x más 1. Entonces, regresando a esta expresión de aquí, llamemos a esta expresión la expresión 1. Tenemos finalmente ya la respuesta. Vamos a copiar todo esto. Entonces la respuesta quedaría de esta manera. Todo esto de aquí lo vamos a cambiar por esto. Por x más 1 menos el logaritmo natural de x más 1. Más una constante. Esta entonces sería la respuesta para el ítem B. Ejercicio número 2. Nos da una función real de variable real y que tiene esta regla de correspondencia. Y en estos ítems nos piden determinar la ecuación de una recta L1, que es asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a más infinito, y nos piden demostrar que la gráfica de f no intersecta a la recta L1. Entonces, bueno, de acuerdo a la regla de correspondencia de f, que es igual a 2x menos 5 por el arco tangente de e a la x, podemos notar que el dominio de esta función, el dominio de la función son todos los reales. Y que por ende pues no tenemos asíntotas verticales. Vamos a ver si es que tenemos asíntotas horizontales. A ver, en este caso vamos a tomar el límite de x tiende a más infinito de la función f, o a la función f. En este caso, así llegamos al límite de x tiende a más infinito de 2x menos 5 por el arco tangente de e a la x. Reemplazando x por más infinito, a ver, tenemos 2 por más infinito menos 5 por el arco tangente de e a la más infinito, que sería más infinito. Entonces, bueno, el arco tangente de más infinitos se podría decir que se aproxima a pi medios. Entonces aquí tendríamos 2 por más infinito, que es más infinito, menos 5 por pi medios. Bueno, la respuesta a esto sería más infinito. Entonces, como la respuesta no nos dio un número real, podemos decir que al menos cuando x tiende a más infinito no tenemos asíntotas horizontales. Ahora, de manera análoga podríamos tomar el límite cuando x tiende a menos infinito. Ahora, cuando x tiende a menos infinito, tendríamos 2 por menos infinito menos, reemplazando, 5 por el arco tangente de e elevado a la menos infinito, que también se puede escribir como 1 sobre e a la más infinito. Esto sería más infinito, 1 sobre más infinito es 0,
El arco tangente de 0 es 0, entonces todo esto se estaría cancelando. Y finalmente nos quedaríamos con esta multiplicación que es igual a menos infinito. Entonces, tanto en el caso cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, los resultados no son reales, ¿no? No son números reales, esos límites no existen, por lo tanto, no tenemos asíntotas horizontales. Así que esta recta, la cual llaman L1, estaría correspondiendo a una asíntota oblicua. Entonces, hasta el momento, F no tiene asíntotas verticales ni asíntotas horizontales. Supongamos que F tiene asíntota oblicua o asíntotas oblicuas. En este caso de la forma y igual a mx más b. Entonces vamos a calcular el valor de m y el valor de b. Si estos dos números son reales, entonces en efecto f sí tiene asíntotas oblicuas. A ver, primero vamos a calcular m. El valor de m es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x. Esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito. Copiamos la regla de correspondencia de f, que es 2x menos 5 multiplicado por el arco tangente de e a la x. Y esto lo tenemos que dividir entre x. Vamos a dividir entre x. Así llegamos al límite cuando x tiende a más infinito de 2 menos 5 multiplicado por el arco tangente de e a la x sobre x. Entonces vamos a reemplazar, se podría decir que vamos a reemplazar x por más infinito. Tenemos 2 menos 5 multiplicado por el arco tangente de e a la más infinito dividido entre más infinito. Tenemos 2 menos el arco tangente de esto, que sería más infinito. El arco tangente de más infinito, lo habíamos explicado antes, se aproxima a pi medios. Entonces tendríamos 5 por pi medios. 5 por pi medios en el numerador, y en el denominador tenemos más infinito. Así que todo esto sería 0. Finalmente llegamos a que esta resta es igual a 2. 2 menos 0 es 2. Bueno, entonces esto es el valor de m. Tenemos el valor de m, un valor real. Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a calcular el valor de b. El valor de b es calculado como el límite de x tiende a más infinito de f de x menos m por x, ¿no? Pero el valor de m ya lo tenemos, es 2, así que vamos a reemplazar. Ahora sí, vamos a reemplazar la regla de correspondencia de f. F de x es igual a 2x menos 5 veces el arco tangente de e a la x menos 2 veces x. Entonces vemos que estos términos se pueden cancelar y tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de menos 5 veces el arco tangente de e a la x. Bueno, este arco tangente, al reemplazar x por más infinito, vamos a llegar a pi medios. Entonces multiplicando pi medios por menos 5, tenemos que el límite es igual a menos 5 por pi medios. Entonces, con esto tenemos el valor de b. B es igual a menos 5 pi medios. Por lo tanto, la recta L, entonces L1, la ecuación de L1 es la siguiente. 2x más b, el valor de b es menos 5 pi medios.
Esta recta L1 es una asíntota oblicua para la gráfica de f. Por último, para concluir el ítem A, nos piden demostrar que la gráfica de f demuestre que la gráfica de f no interseca a la recta L1. Entonces vamos a suponer que existe un elemento que pertenece a la recta L1 y a la vez a la gráfica de f. Supongamos que L1 y la gráfica de f, que la intersección es diferente del vacío. Es decir, existe un elemento de estas coordenadas donde x sub 0 y y sub 0 son números reales, tal que se cumple esto. Como este punto es elemento de la recta L1, entonces tendría que cumplir esta ecuación, tal que y sub 0 es igual a 2 por x sub 0 menos 5 pi medios. Y como este punto también es elemento de la gráfica de f, entonces tendría que cumplir esta ecuación de aquí. Y sub 0 es igual a 2 por x sub 0 menos 5 por el arco tangente de e al elevado a la x sub 0, que es la regla de correspondencia de f. Entonces, tenemos que y sub 0 es igual a todo esto y que y sub 0 por otro lado es igual a todo esto. Podemos igualar los segundos miembros. Si tenemos, o así llegamos a 2x sub 0 menos 5 pi medios es igual a 2x sub 0 menos 5 por el arco tangente de e elevado a la x sub 0. De aquí tenemos que 5 pi medios es igual al arco tangente. El arco tangente de e elevado a la x sub 0. Si tomamos tangente de ambos miembros, tenemos la tangente. A ver, aquí solamente sería pi medios, ¿no? Porque, claro, estos términos se cancelan, los signos también, el número 5 también, entonces pi medio es igual al arco tangente. Ahora sí, vamos a tomar la tangente de ambos miembros. Tenemos la tangente de pi medios es igual al arco tangente de e elevado a la x sub 0. Y esto no tiene sentido, ya que la tangente de pi medios es indeterminada. No está definida la tangente en este punto. Y sin embargo este punto existe, puesto que x sub 0 es un número real y la función arco tangente tiene como dominio todos los reales. Entonces, de aquí es que encontramos ya un absurdo. Esta igualdad no es posible, por lo tanto lo que se ha supuesto inicialmente no es posible. Entonces tenemos que L1, la intersección de L1 y la gráfica de f es igual al vacío, es decir, L1 y la gráfica de f no se intersecan. Veamos ahora el ítem B. Piden determinar la ecuación de la recta L2, que es asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a menos infinito. Y finalmente nos piden demostrar que la gráfica de f no interseca a la recta L2. Es un ítem bastante similar al ítem A. Vamos entonces a determinar la ecuación de la recta L2, que esta sería una segunda asíntota oblicua. Entonces vamos a trabajar de manera similar. Sea L2 igual a m por y igual a m por x más b. Claramente m y b van a ser distintos a los valores vistos anteriormente. Primero vamos a calcular el valor de m. Ahora el límite vamos a tomar de x cuando tiende a menos infinito. De f de x
sobre x. Reemplazando tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x menos 5 veces el arco tangente de e a la x dividido entre x. Y esto es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de 2 menos 5 veces el arco tangente de e a la x sobre x. Reemplazando x por menos infinito, tenemos 2 menos 5 veces el arco tangente de e a la menos infinito. Esto también se puede escribir así, como 1 sobre e a la más infinito sobre menos infinito. Entonces, el arco tangente de esto es igual a 0, ¿no? Ya que aquí vamos a tener 0, entonces el arco tangente de 0 es 0. 0 multiplicado por 5 es 0. 0 entre esto es 0. Entonces, finalmente llegamos a 2 menos 0, que es 2. Ahora hallemos el valor de b. B se puede calcular como el límite, cuando x tiende a menos infinito, de f de x menos m por x. En este caso el valor de m es 2. Tenemos que el valor de m es 2. Entonces, reemplazando, tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x menos 5 veces el arco tangente de e a la x menos 2 veces x. Y ahora podemos cancelar estos términos, 2x y menos 2x. Finalmente llegamos al límite cuando x tiende a menos infinito de menos 5 multiplicado por el arco tangente de e a la x. Aquí tenemos el arco tangente de 0. Eso sería 0. 0 multiplicado por menos 5 es 0. Entonces, el valor de b es 0. Por lo tanto, la ecuación de esta recta L2 es la siguiente. Y igual a 2x más 0. O simplemente y igual a 2x. Bien, con esto entonces estaríamos completando parte del ítem B. Ya hemos hallado la ecuación de la recta L2, que es una asíntota oblicua a la gráfica de f, cuando x tiende a menos infinito. Para terminar el ítem B, vamos a demostrar que la gráfica de f no interseca a la recta L2, de manera similar como hemos visto para el ítem A. Entonces, esta sería la segunda parte del ítem B. Vamos a supongamos lo contrario, ¿no? Que existe un elemento de coordenadas x sub 0, y sub 0, que es un punto que pertenece a la recta L2 y a su vez pertenece a la gráfica de f. De ser así, como este punto pertenece a L2, entonces estaría cumpliendo esta ecuación. Si tenemos que y sub 0 es igual a 2 por x sub 0. Y como este punto también es elemento de la gráfica de f, entonces tendríamos que y sub 0 es igual a 2 por x sub 0 menos 5 por el arco tangente de e elevado a la x sub 0. Entonces podemos igualar esto con esto de aquí. De igualar esto, vamos a llegar que 0 es igual a menos 5 veces el arco tangente de e elevado a la x sub 0. Si tenemos que el arco tangente de e elevado a la x sub 0 es igual a 0. Podemos tomar la tangente. Entonces tenemos que la tangente a ver, si tomamos la tangente en el primer miembro, esto se reduce a e elevado a la x sub 0 igual a la tangente de 0. La tangente de 0 es 0.
Y en el primer miembro tenemos e elevado a la x sub 0. Y es aquí donde notamos que esto no tiene sentido, puesto que no existe ningún número real x sub 0 tal que e elevado a ese número me dé 0. Entonces, esto es un absurdo, por lo tanto, la suposición inicial es falsa. Entonces, tenemos que ese elemento no existe, lo cual concluye la prueba. La recta L2, en la gráfica de intersección, es igual al vacío. Y de esta manera terminamos el ítem B. Veamos ahora el ítem C de la pregunta número 2. Determine el valor de A si se sabe que la regla de correspondencia de la segunda derivada de f es esto de aquí, para todo x elemento de los reales. Bueno, una vez que se tiene la regla de correspondencia de f, que es la siguiente, 2x menos 5 por el arco tangente de e a la x, que fue justamente un dato inicial, podemos derivar dos veces. Primero derivamos una vez. La derivada de 2x es 2 menos 5. La derivada del arco tangente, siguiendo esta regla, teníamos el arco tangente de u. Esto es igual a la derivada de u sobre 1 más u al cuadrado. Entonces, al derivar esto, vamos a llegar a la derivada de e a la x, que es simplemente a la x sobre 1 más e a la x al cuadrado, que es e elevado a la 2x. Ahora vamos a derivar una vez más. La derivada de 2 es 0. Entonces tenemos menos 5 por la derivada. Esto es la derivada de una división. Entonces vamos a derivar arriba primero. La derivada de e a la x es e a la x multiplicado por el denominador 1 más 2 elevado a la 2x menos e a la x multiplicado por la derivada del denominador, que sería 2 por e elevado a la 2x dividido por 1 más e a la 2x al cuadrado. Entonces podemos factorizar e a la x. Podemos factorizar esto, 5 por e a la x. Y dentro del paréntesis tendríamos 2 por e a la 2x, esto de aquí, menos por menos es más, menos 1 más e elevado a la 2x sobre el mismo denominador. Entonces en el numerador tenemos 5 por e a la x. Dentro del paréntesis, restando, llegamos a e elevado a la 2x menos 1 sobre el mismo denominador. Entonces, esta es la regla de correspondencia de la segunda derivada de f. Podemos igualar esta expresión con esta de aquí. Entonces, notamos rápidamente que el valor de a sería 1. El valor de a es 1. Fin. Veamos el ítem D. El ítem D piden realizar un esbozo de la gráfica de f representando apropiadamente los intervalos de monotonía y de concavidad, así como las asíntotas observadas en A y B. Bueno, empecemos por hallar los intervalos de decrecimiento y crecimiento, que es precisamente los intervalos de monotonía. Veamos los intervalos de
crecimiento y decrecimiento. Para ello, vamos a apoyarnos de la regla de correspondencia de f'. Esto es igual a 2 menos 5 por e a la x sobre 1 más e a la 2x, que fue ya calculado previamente. Entonces vamos a intentar calcular puntos críticos, si es que tiene puntos críticos. Para ello vamos a igualemos a 0 la función f', la función derivada. Entonces, igualando la regla de correspondencia de f' a 0, tenemos lo siguiente. Vamos a copiar esto. Esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, despejando, tenemos que 5 por e a la x sobre 1 más e elevado a la 2x es igual a 2. Y aquí tenemos que 5 por e a la x es igual a 2 más 2 por e elevado a la 2x. Entonces vamos a pasar todos los elementos a un solo miembro. Tenemos 2 por e elevado a la 2x menos 5 por e elevado a la x menos 2 igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Sea p elevado a la e a la x. Un cambio de variable. Vamos a proponer este cambio de variable y reemplazar en esta ecuación de aquí. Reemplazando tenemos 2 por p al cuadrado menos 5 por p menos 2 igual a 0. Podemos factorizar esta ecuación de segundo grado. La factorización es la siguiente. 2p menos 1 multiplicado por p menos 2. Esto es igual a 0. Entonces con ello podemos encontrar soluciones para p. Entonces p es igual a 1/2 o p es igual a 2. Ahora sí vamos a regresar al cambio de variable que hemos hecho. P es e a la x. Y tenemos también e a la x igual a 2. Ahora vamos a tomar el logaritmo natural a ambos miembros. Así llegaríamos x igual a logaritmo natural de 1/2. Y aquí también vamos a tomar el logaritmo natural en el primer miembro y en el segundo miembro. Entonces estos serían los valores para x. Logaritmo natural de 1/2 y logaritmo natural de 2. Con esto tenemos puntos críticos, candidatos a ser máximos o mínimos relativos. Para ver si es que son máximos o mínimos relativos, tenemos que aplicar el criterio de la primera derivada. Entonces veamos, por el criterio de la primera derivada, y vamos estos puntos críticos en la recta real de menor a mayor, logaritmo natural de 1/2, luego tenemos el logaritmo natural de 2. Bueno, estos números, a ver, el logaritmo natural de 2 está bastante cerca a 0,69 y el logaritmo natural de 1/2 es menos 0,69. Valor aproximado. Entonces, para aplicar el criterio de la primera derivada, vamos a evaluar la función f' en un punto que se encuentre en este intervalo y luego en un punto que se encuentre en ese intervalo y luego en un punto que se encuentre en ese intervalo aquí. Entonces
Vamos a evaluarlo en los puntos más fáciles, en los puntos más simples. Evaluamos en cero. Cero estaría por aquí más o menos. Entonces la regla de correspondencia de f' es esta de aquí. Si evaluamos f' en 0, vamos a tener e a la 0 que es 1. Tendríamos 2 menos 5 por e a la 0 que es 1 sobre 1 más e elevado a la 0 que es 1 también. Entonces tendríamos arriba 2 menos 5 medios. Y eso es menos 0,5. Es un número negativo. Más que el valor, me interesa el signo. Esto es menos 0,5 y esto es un número negativo. Entonces, como esto es un número negativo, tenemos que en ese intervalo, desde el logaritmo natural de 1/2 hasta el logaritmo natural de 2, la función f es decreciente. F es decreciente. Ahora vamos a tomar un valor representativo en ese intervalo de aquí. Vamos a evaluar la función f' en menos 1. Al evaluar f' en menos 1, tenemos 2 menos 5 por e a la menos 1 sobre 1 más e elevado a la menos 2. Esto es igual a 0,3798, claramente un número positivo. Por lo tanto, la función en ese intervalo de aquí, desde menos infinito hasta el logaritmo natural de 1/2, es creciente. Y ahora vamos a calcular, vamos a evaluar la función f' en este intervalo de aquí, ¿no? Vamos a tomar un elemento representativo, podría ser 1. Entonces tenemos f' evaluado en 1 es igual a 2 menos 5 veces e elevado a la 1 sobre 1 más e elevado al cuadrado. Esto es igual a 0,3798 aproximadamente. Claramente un valor positivo. Por lo tanto, en este intervalo, desde el logaritmo natural de 2 hasta más infinito, tenemos que f es creciente. Por lo tanto, este punto de aquí sería un máximo local, ya que tenemos que para el lado izquierdo la función f crece, es creciente, y una vez que pasa este punto, f decrece. Entonces claramente es un máximo local. Y este punto de aquí es un mínimo local. Entonces hasta el momento lo que se tiene es que f es decreciente en el intervalo cerrado que va desde el logaritmo natural de 1/2 hasta el logaritmo natural de 2. Y f es creciente en los intervalos desde menos infinito hasta el logaritmo natural de 1/2 y en el intervalo que empieza desde el logaritmo natural de 2 hasta más infinito. Además, f tiene un máximo local en x igual al logaritmo natural de 1/2 y también tiene un mínimo local en x igual al logaritmo natural de 2. Veamos ahora la concavidad. Previamente habíamos calculado la regla de correspondencia de la segunda derivada de f, que es igual a 5 multiplicado por e a la x por e elevado a la 2x menos 1 dividido por 1 más e a la 2x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, para analizar concavidad, vamos a igualar a 0. Igualemos a 0 la regla de correspondencia de la segunda derivada de f. Si igualamos a 0, tenemos lo siguiente. Todo esto
sería igual a 0. Esta es una cantidad no negativa, ni siquiera es 0, es no negativa, es positiva y esto también es positivo. Entonces se puede cancelar y llegamos a esto. Esta expresión de aquí, e elevado a la 2x menos 1 es igual a 0. Despejando tenemos que e elevado a la 2x es igual a 1. Tomando el logaritmo natural tenemos que 2x es igual al logaritmo natural de 1 y esto es igual a 0. Entonces tenemos que el valor de x es igual a 0. Por lo tanto, cuando x es igual a 0, se tiene que f segunda derivada de f es igual a 0. Entonces, con ello tenemos que x igual a 0 es un posible punto de inflexión. Para estar seguros que sea un punto de inflexión, tenemos que ver el signo de la segunda derivada de f cuando x es menor a 0 y cuando x es mayor a 0. Pero de acuerdo a la expresión dada en 1, vamos a llamar 1 a esto, de 1, tenemos que el signo de todo esto depende únicamente de la expresión e elevado a la 2x menos 1, ya que el resto es positivo, sea cual sea el valor que adopte x. Entonces, como el signo depende únicamente de esto, a ver, tenemos que f, la segunda derivada de f es mayor a 0, claramente, cuando e elevado a la 2x menos 1 es mayor a 0. Es decir, cuando e elevado a la 2x es mayor a 1. Y esto se da si solo si 2x es mayor a 1. No, perdón, aquí sería mayor a 0. Y 2x es mayor a 0 si solo si x es mayor a 0. De la misma manera tenemos que regla de correspondencia de la segunda derivada de f es menor a 0 cuando esto de aquí es menor a 0. Es decir, cuando e elevado a la 2x es menor que 1. Y esto se da si solo si 2x es menor que 0. Y esto ocurre cuando x es menor a 0. Entonces, en resumen, tenemos que la segunda derivada de f es mayor a 0 cuando x es mayor a 0. Y la segunda derivada de f será menor a 0 cuando x es menor a 0. Por lo tanto, vemos que f tiene un punto de inflexión, en x igual a 0. Asimismo, f es cóncava hacia arriba en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Y tenemos también que f es cóncava hacia abajo en el intervalo desde menos infinito hasta 0. Entonces, con todos estos datos, hemos hallado máximos y mínimos, concavidad, punto de inflexión, podemos esbozar la gráfica de f. El esbozo podría ser este de aquí. A ver, tenemos un máximo
un máximo relativo en este punto para x igual al logaritmo natural de 1/2. Tenemos un mínimo relativo para el logaritmo natural de 2. También podemos observar el crecimiento de la función. F es creciente desde menos infinito hasta este punto. Luego tenemos un decrecimiento en este intervalo y nuevamente un crecimiento desde el intervalo que empieza desde el logaritmo natural de 2 hasta más infinito. También notamos concavidad en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, una concavidad hacia abajo. Y luego tenemos que F es cóncava hacia arriba. También podemos notar un punto de inflexión para x igual a 0. Y nos faltaría graficar las asíntotas. Bueno, esta sería la asíntota y igual a 2x, que sería pues una asíntota que pasa por el origen. Esto no estaría bien dibujado, ya que la gráfica se tendría que aproximar cada vez más a la asíntota, ¿no? Sin llegar a tocar. Podríamos eliminar esta parte y mejorar el gráfico por aquí. Y la otra asíntota también tiene que ser paralela a la primera asíntota, ya que esto habíamos visto en la primera parte del ejercicio 2. Esta corresponde a la asíntota y igual a 2x, pero son dos asíntotas. Y igual a 2x corresponde a la recta L2. La recta L1 es 2x, y igual a 2x menos 5 pi medios. Entonces, notamos que ambas rectas tienen la misma pendiente, pendiente 2, por lo tanto estamos hablando de rectas paralelas. La otra recta podría estar por aquí. Entonces, a ver, podríamos mejorar el gráfico tal vez con una curva que pueda aproximarse cada vez más a la asíntota L1. En este caso podríamos borrar esta parte y quedarnos con esto. Y esta recta de aquí tiene por ecuación y igual a 2x menos 5 pi medios. Y es como quedaría el esbozo de la gráfica de la función f. Antes de continuar, te invito a que puedas revisar la descripción de este video para que puedas acceder a una lista completa de los temas de cálculo diferencial. Como también en caso lleguemos a actualizar este video, pues estaríamos colocando el link correspondiente. Ahora sí, continuemos. Ejercicio número 3. Defina una función f que va desde los reales menos el 0 hacia el conjunto de los reales y que cumpla con que la derivada de f sea igual a x al cuadrado menos 16 sobre x al cuadrado para todo x diferente de 0. De modo que el rango de f sea el siguiente. Que vaya desde menos infinito. El rango de f sea que vaya desde menos infinito hasta 2 cerrado, unido con 3 cerrado hasta más infinito. Bueno, vamos a hallar la integral de f', ya que si f' es igual a x al cuadrado menos 16 sobre x al cuadrado, entonces f de x sería igual, a ver, si integramos f', vamos a tener lo siguiente: x al cubo sobre 3 menos 16 por x a la menos 1 sobre menos 1. Menos por menos más, tendremos más x a la menos 1, también se puede escribir como 1 sobre x, más una constante. Entonces tendríamos que f de x es igual a x al cubo sobre 3 más 16 sobre x más una constante. Por otro lado, vamos a hallar los máximos y mínimos de la función f.
Para ello vamos a utilizar una vez más la regla de correspondencia de f'. X al cuadrado menos 16 sobre x al cuadrado. Esta regla es válida cuando x es diferente de 0, ¿no? Según el dato. Entonces, para calcular los puntos máximos y mínimos locales, primero vamos a hallar los puntos críticos. Entonces, igualemos a 0. Igualemos a 0. Así tenemos x al cuadrado menos 16 sobre x al cuadrado igual a 0. Y aquí restando esto y convirtiéndola en una sola fracción, llegamos a x a la 4 menos 16 sobre x al cuadrado igual a 0. Entonces, como x es no negativo, como x es diferente de 0, entonces esto se da si y solo si, x a la 4 menos 16 es igual a 0. Con esto tenemos soluciones para x. La primera solución real sería 2 y la otra solución es menos 2. Entonces, tenemos que los puntos críticos son menos 2 y 2. Ahora estos puntos críticos los vamos a escribir en la recta real y vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Evaluemos f' en 3. Evaluemos en 3. F' en 3 sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado menos 16 sobre 3 al cuadrado. Esto claramente nos va a dar una cantidad positiva, mayor a 0. Por lo tanto, en ese intervalo de 2 hasta más infinito, tenemos que f es creciente. Ahora vamos a evaluar f' en 1. En 1. Reemplazando, tenemos 1 al cuadrado menos 16 sobre 1 al cuadrado. Esto es igual a una cantidad negativa. 1 menos 16, ¿no? Menos 15. Es negativo. Por lo tanto, en ese intervalo de menos 2 a 2, la función f es decreciente. Y ahora vamos a evaluar f' en un punto que esté dentro de este intervalo. Podría ser con menos 3. Menos 3 tendríamos reemplazando en la regla de correspondencia de f'. Tenemos menos 3 al cuadrado menos 16 sobre menos 3 al cuadrado. Esto también nos sale una cantidad positiva. Entonces, en el intervalo desde menos infinito hasta menos 2, f es creciente. Por lo tanto, tenemos en x igual a menos 2, tenemos un máximo. Y en x igual a 2 tenemos un mínimo. Además, de acuerdo a la regla de correspondencia de f, el dominio de f son todos los reales menos el 0. Y en el 0 ocurre una asíntota vertical. Si unimos eso con estos datos recién encontrados, de máximos y mínimos y crecimiento y decrecimiento de f, la gráfica de la función f podría ser esta de aquí. Supongamos que el punto x igual a 2 se encuentra aquí y que x igual a 2 se encuentra por aquí. Entonces, si para x igual a 2 ocurre un mínimo, tendríamos esta gráfica. Tendremos un mínimo. Bueno, aquí se estaría dando una asíntota vertical para x igual a 0. Y para x igual a menos 2, la gráfica podría ser esta, ¿no? También asíntota vertical en 0 y aquí en x igual a menos 2 estaría dando un máximo. Tenemos entonces un mínimo aquí, un mínimo relativo y un máximo relativo para la función f. Entonces el último paso para definir a la función f sería hallar el valor de c, el valor de la constante, de tal manera de que el rango de la función f sea el siguiente.
Entonces, para que esto se cumpla, vamos a hacer que coincida. A ver, si esto es 2, entonces f de 2 sería, tiene que coincidir, f de 2 tiene que coincidir con 3, ¿no? De tal manera de que el rango pueda hacer todo esto. El rango puede hacer esta parte de aquí y esto de aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer que coincida f de menos 2, f evaluado en menos 2 tiene que coincidir con 2 y f evaluado en 2 tiene que coincidir con 3, ¿no? De esta manera el rango sería el siguiente, desde menos infinito hasta 2 y desde 3 cerrado hasta más infinito. Entonces para que f evaluado en menos 2 sea 2, entonces esta curva estaría dibujada por aquí. El vértice estaría en el segundo cuadrante. Entonces vamos a hacer esa corrección. Vamos a tener en cuenta ese dato, ¿no? Porque esto es un esbozo de gráfica que se puede mejorar. Para que f evaluado en menos 2 sea igual a 2, se tiene que cumplir lo siguiente. Hasta el momento sabíamos que la regla de correspondencia de f es la siguiente. Vamos a copiar. Es esto de aquí, donde c es constante. Entonces vamos a reemplazar x por menos 2. Así tenemos menos 2 al cubo sobre 3 más 16 sobre menos 2 más una constante igual a 2. Entonces esto es menos 8 tercios. Despejándose tenemos 2 más 8 tercios más 8. Y esto es igual a 38 tercios. 38 tercios. Entonces el valor de la constante es 38 tercios. Ahora, para que f evaluado en 2 sea 3, tengo lo siguiente. Tengo que reemplazar x por 2. A ver, la regla de correspondencia de f. Lo vamos a copiar. Vamos a reemplazar x por 2. Tenemos x f evaluado en 2 es igual a 2 al cubo sobre 3 más 16 sobre 2 más c, y esto debe ser igual a 3. Entonces podemos despejar c y c debería coincidir con 38 tercios. Ahora vamos a ver si esto es cierto. Despejando tenemos 3 menos 32 sobre 3, ¿no? Lo que hemos hecho es sumar estos dos términos y lo hemos pasado a restar al segundo miembro. Y esto es igual a menos 23 tercios. Entonces este valor de c es diferente de este de aquí. Entonces esto sería pues un C2. Lo vamos a llamar así. C2 igual a menos 23 sobre 3. Y esto que sea el valor de C1. C1. C1 es igual a 38 sobre 3. Entonces lo que vamos a hacer es definir a la función por intervalos. Definamos f. Definamos f como sigue. Tenemos que la función f va a estar definida de la siguiente forma. Cuando x es mayor a 0, primero cuando x es menor a 0. Cuando x es menor a 0,
la función f va a estar definida de esta manera con c igual a 38 tercios. Entonces vamos a tener x al cubo sobre 3 más 16 sobre x más 38 tercios. Y cuando x es mayor a 0, la función va a ser la siguiente: x al cubo sobre 3 más 16 sobre x menos 23 sobre 3. De esta manera se estaría cumpliendo que f' para ambas reglas de correspondencia, f' va a estar definida de esta forma, ¿no? X al cuadrado menos 16 sobre x al cuadrado, ya que la constante se pierde, ¿no? En la derivada la constante va a ser 0. Y también vamos a tener que el rango de la función coincide con lo solicitado. Coincide con menos infinito hasta 2 cerrado, unido con este intervalo de aquí. Entonces, esta sería la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Dadas las funciones f y g, definimos la función h. Es una función que depende de f y de g. X es mayor o igual a 0, entonces ese sería el dominio de h. Si la recta L, y igual a 2x, es una asíntota de la gráfica de g cuando x tiende a más infinito, y la recta R dada por y igual a 4, esta es una recta horizontal, es una asíntota de la gráfica de h cuando x tiende a más infinito. Determine la ecuación de la recta asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a más infinito. Como L dado por la ecuación y igual a 2x es una asíntota, en este caso es oblicua, de la gráfica de g, cuando x tiende a más infinito, entonces se cumple lo siguiente: que el valor de m es 2, entonces 2 debe coincidir con el límite cuando x tiende a más infinito de g de x sobre x. Y el valor de b en este caso es 0, entonces 0 debe coincidir con el límite cuando x tiende a más infinito de g de x menos m por x, que sería pues 2x. También vamos a utilizar el otro dato. Como r dado por la ecuación y igual a 4 es una asíntota, en este caso es una asíntota horizontal, es una asíntota de la gráfica, es una asíntota de la gráfica de h cuando x tiende a más infinito. Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a más infinito de h es igual a 4. Esto implica que el límite de, h está en función de f y de g, entonces vamos a escribir, en lugar de h de x, vamos a escribir 2 por f de x más 3 por g de x igual a 4.
Nos piden determinar la ecuación de la recta asíntota de la gráfica de f cuando x tiende a más infinito. Entonces, en otras palabras, nos piden la ecuación de la forma mx más b. Estamos hablando de una recta, ecuación de una recta asíntota. Sería asíntota de f, donde m tiene esta forma, ¿no? M es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre x, y b es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m por x. Vamos a hallar entonces el valor de m y de b. Primero empecemos con m. M es igual al límite donde x tiende a más infinito de f de x sobre x. Reemplacemos, esto es igual al límite donde x tiende a más infinito. En lugar de f, despejando f, podemos escribir h de x menos 3 por g sobre 2. Entonces tenemos h de x menos 3 por g sobre 2. Que en este caso se estaría multiplicando con x. Y esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito. Aunque aquí un medio puede salir del límite ya que es una constante. Entonces vamos a escribir afuera un medio. Tendríamos un medio multiplicado por el límite de h de x menos 3 por g de x sobre x. Y por propiedad de fracciones, se podría decir, esto se puede escribir como una resta de fracciones homogéneas. H sobre x menos 3g sobre x. Y esto es igual a un medio multiplicado por el límite cuando x tiende a más infinito de h sobre x menos el límite de 3 por g de x sobre x. Entonces este número 3 incluso puede salir del límite, ¿no? Podemos escribirlo a la derecha, a la izquierda. 3 por el límite de todo esto. Entonces tendríamos un medio por el límite de esto. Por propiedad de límites se puede escribir como la división de límites, ¿no? Tendríamos el límite de h de x sobre el límite de x menos 3 veces este límite por dato, creo que lo tenemos más arriba, es 2. El límite de g sobre x es 2. Entonces esto es igual a 2. El límite de h cuando x tiende a más infinito, el límite de h está por aquí. El límite de h cuando x tiende a más infinito es 4. Entonces tenemos un medio. Esto es 4 sobre el límite de x cuando x tiende a más infinito es más infinito menos 3 por 2, 6. Entonces 4 entre más infinito, esto se hace 0. Tendríamos 0 menos 6 multiplicado por un medio. Llegaríamos a menos 3. Así llegamos al valor de m. M es igual a menos 3. Veamos ahora el valor de b. El valor de b es igual al límite cuando x tiende a más infinito
de f de x menos m por x. El valor de m es menos 3, entonces aquí vamos a tener más 3 reemplazando. Esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito de, a ver, f podemos ponerlo en función de h y de g, como lo hemos hecho antes. Como h de x por dato es igual a 2 por f de x más 3 por g de x, entonces despejando f, tenemos que f de x se puede escribir como h menos 3 por g sobre 2. Entonces aquí tenemos h menos 3g sobre 2. Y esto lo vamos a sumar 3x. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a más infinito. Esta suma lo vamos a pasar a una sola fracción. H menos 3g más 3 por 2, 6. 6 por x sobre 2. Sería un medio que puede salir del límite, ya que es una constante. Y esto es igual a un medio por el límite. Un medio por el límite de h cuando x tiende a más infinito menos 3 veces el límite cuando x tiende a más infinito de g de x menos 2x, de tal manera que al multiplicar menos por menos tengamos más, ¿no? Menos por menos más 3 por 2, 6, 6x. Bien, entonces hemos convertido el límite de una resta en una resta de límites, suponiendo que estos límites por separado existan. Y en efecto existen. El límite de h, donde x tiende a más infinito, lo tenemos arriba. El límite de h es 4. Entonces esto es 4. Esto de aquí es 4. Y esto de aquí, el límite de g menos 2x. A ver, está también arriba. El límite de g menos 2x. El límite de g menos 2x es 0. Entonces esto lo vamos a reemplazar por 0. Así llegamos que el valor de b es igual a un medio de 4 menos 0. Esto es igual a 2. Entonces, en resumen, el valor de m es menos 3 y el valor de b es 2. Por lo tanto, la ecuación de la recta asíntota es la siguiente. Y igual a menos 3 por x más 2. Bien, y con esto culminamos el ejercicio número 4, que es el último ejercicio de esta práctica calificada. Si es que te ha servido este contenido, puedes suscribirte al canal de Matelima, darle like al Facebook de Matelima, el link lo he puesto en la descripción del video. Por ahora, esto ha sido todo de mi parte. Espero que se cuiden y nos veremos en una siguiente clase.